Proverbios 1, del 1 al 7. Libro de Proverbios 1 al 7. Vamos a orar, Padre, en esta tarde que ya empieza, Señor, porque ya pronto serán las 12 del día. Le rogamos que sea su Espíritu Santo, Señor, dándonos sabiduría para aconsejar a los jóvenes, para que a través de su palabra, a través de sus consejos, Señor, usted haga que sus vidas sean más productivas en lo espiritual, sean más productivas para su vida misma, más productivas para su familia y más productivas para la sociedad. Sí, Padre, en esta mañana yo le ruego y le pido todo esto en el precioso y poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a sentarnos, hermanos. Este libro de los Proverbios está escrito por Salomón. Salomón, el hombre más sabio de todos los tiempos, yo creo que te puede aconsejar a ti, joven. Puede aconsejar a los niños. También puede aconsejar a los viejitos y a los maduritos. A todos nos puede aconsejar. Decíamos la semana pasada que una de las debilidades de Salomón vino porque no había quien le aconsejara. Si él era el más sabio, pues nadie se atrevía a aconsejarlo. Pero aún el más sabio de los hombres necesita consejo. Y decía yo que a él le faltó su padre. Los jóvenes de aquí a veces dicen, mi papá no me comprende, mi mamá no me comprende, pero Cristo sí te comprende. Y si te falta una mamá o un papá que no te comprenda, pues puedes acudir a tus padres espirituales, que son los pastores y los predicadores de la iglesia. Así que no te sientas solo, hermana, no te sientas solo, mi hermano. Todos necesitamos consejo. Aquí vean el versículo 1, Proverbios 1:1, dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Está diciendo aquí Salomón, son proverbios de un hombre sabio, hijo de un rey, es decir, son consejos de Salomón, hijos de autoridad. Es decir, Salomón está diciendo aquí, mira, mis proverbios tienen autoridad. La autoridad de los proverbios de Salomón es porque en ese momento de su vida, él tenía comunión con Dios. Dios le había dado provisión de conocimiento, entonces en la comunión con Dios, Salomón podía aconsejar bien. Él te puede aconsejar bien con autoridad, es decir, como quien sabe hacer las cosas. Él dice además que David es rey de Israel, es decir, es un hijo de un hombre que vivió bajo autoridad de otro hombre. Salomón vivió pocos años bajo la autoridad de David, pero tú puedes aprender a vivir bajo la autoridad de Dios y Él nunca muere, Él siempre vive, es el eterno y puedes confiar en Él. Dice que estos proverbios son para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Salomón lo que está diciendo aquí dice, para que entiendas cómo manejar tu vida. La sabiduría, hermano, es tener conocimientos y saberlos utilizar. La inteligencia es la capacidad que da Dios para que tú tengas conocimientos. Pero a veces los hijos, los hombres tenemos conocimientos, pero no los sabemos aplicar.
Es como si tú tuvieras muchas herramientas, ¿verdad? Dijeras, yo tengo herramientas para arreglar un carro. Pues sí tienes las herramientas, pero si no sabes cómo aplicarla no sirve de nada, no eres un mecánico. El mecánico no solamente tiene el conocimiento y tiene las herramientas, sino que las sabe utilizar. ¿Sí lo vamos entendiendo? Para que tú verdaderamente seas sabio, no solamente tienes que tener el conocimiento de la Biblia, sino que tienes que aprender a utilizarla para el bien de tu vida, para que, como en el estudio se vio, puedas tener juicios correctos, juicios que te lleven a obtener beneficio de ello. Y dice también que era para conocer razones prudentes, es decir, te van a prevenir de no hacer cosas que te van a llevar a problemas. Hoy en día muchos de los problemas de los jóvenes es porque son imprudentes. Les gusta la velocidad, a todos nos gusta la velocidad cuando estamos jóvenes. Andamos acelerados, los niños andan acelerados, ¿verdad, Nicole? ¿Verdad, Michael? No, Michael no. Está quietecito, es un angelito, es un niño tan quietecito. Mire, bueno, no he conocido niño más quieto ¿verdad? Y así me imagino que era su papá. Pero bueno, no vamos a entrar en juicios. Bien. Ok, dice. Entonces, Salomón está diciendo así, para conocer antes las cosas de que me van a suceder. Cuando el hombre habla y habla con Dios a través de la oración, pero lee Biblia, va a entender que va a tener muchos problemas cuando hace algo indebido. Es decir, va a poner en su mente Dios las consecuencias que pueden traer. Cuando no leemos Biblia, pues no tenemos ni conocemos las consecuencias de ello. Dice que además, en el versículo 3, dice, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Dice, para que lo justo, lo correcto y lo que me va a tocar a mí, dice, yo lo sepa por antemano, yo voy a leer Biblia. Yo voy a leer Biblia. Cuando tú lees Biblia, mi hermano, y lo asimilas y lo haces, nunca vas a hacer algo injusto delante de Dios. Nunca. Ahora, dices, ¿nunca? Bueno, de acuerdo a tu integridad moral, de acuerdo a tu entrega a la Escritura, de acuerdo a tu fe en la Escritura, es como vas a ir avanzando. Porque además no hay hombre que no peque, aunque sea salvo. No hay mujer que no peque, ¿verdad? Es decir, que no se equivoque con respecto a los mandamientos de Dios, pero todo eso se puede hacer más ligero. No es lo mismo, hermano, que tengas un tropiezo con un amigo, con una amiga, a que tengas un tropiezo con un matrimonio. No es lo mismo. Hace unos días estaba yo hablando con unos trabajadores y platican de su vida personal y de su vida familiar. Y en verdad, hermanos, hay jóvenes que tienen problemas, pero que son ligeritos. Que sacaron un 7, un 8 en la escuela, sacaron quizás una materia reprobada por un mes. Y sí son problemas, pero no es lo mismo que salgan con un embarazo, ¿verdad? No es lo mismo. No es lo mismo que un joven tenga
un pleito de palabras con un compañero en la escuela a que tenga un problema de cárcel. No es lo mismo. No es lo mismo que una jovencita se haya enojado con su amiga, a que tenga problemas de drogadicción o problemas de alcoholismo. No es lo mismo. Por eso los cristianos, hermanos, tenemos que leer proverbios, leer Biblia, y a través de eso, hermanos, nos vamos a evitar muchos problemas, muchos problemas. Yo leí proverbios así, aún sin conocer de Cristo como debe de ser, allá como cuando tenía 19 años. Y les aseguro que me encantó tanto que en mi corazón puse a hacer las cosas. Pero como no había una enseñanza correcta de la Biblia, ¿verdad? Porque estaba yo en un lugar equivocado, entonces se fue olvidando proverbios. Y hoy, cuando doy vuelta a mi vida, ¿verdad? Volteo hacia atrás, me digo yo, si yo hubiera hecho caso de proverbios, toda mi vida sería completamente diferente. Pero doy gracias a Dios porque a través de la vida que he llevado, los conozco a ustedes. Amén. He conocido otras gentes que han traído bien a mi vida, que también han traído desengaños y han traído desgracias a mi vida, pero Dios nunca hace que su palabra regrese vacía, nunca. Así que si los jóvenes hacen caso de proverbios, yo se los recomiendo. Y también los grandes, los padres, porque hay consejos también para padres, hay consejos para abuelos, hay consejos para hijos, hay consejos para nietos, hay consejos para todos. Y por último dice, versículo 7, el principio de la sabiduría, es decir, el principio para que todo lo que tú sabes te salga bien, es el temor a Dios. Hoy en día en muchas iglesias se enseña que no debemos de temer a Dios, que lo debemos de respetar. Mi hermano, el temor funciona mejor que el respeto. Los hijos, ¿verdad? Mientras está su mamá ahí afuera de la escuela, los lleva a la escuela y saben que está a unos cuantos metros, está tranquilo, no hacen nada, no dicen groserías, aunque yo sé que los jóvenes cristianos no dicen groserías. No quiero equivocarme, ¿verdad? Y mientras está el papá y la mamá ahí cerca, no dicen ni pío. Pero en cuanto se va la mamá, se va el papá y saben que ya está en la casa, entonces empieza a mostrarse de una manera fea. ¿Por qué? Porque el respeto es en presencia, ¿verdad? Pero el temor no. Si saben y le temen a su papá, ¿verdad? Que les va a dar un cinturonazo, que saben que va a llegar la mamá y que les va a dar una buena, dirían antes, una buena arrastrada, ¿verdad? Entonces dicen, mejor me la llevo tranquilo. El temor actúa a distancia, hermanos. El temor actúa a mucho tiempo también. El respeto es solamente la presencia. Por eso, mejor teme a Dios, teme a la Biblia, teme a la voluntad y al amor de Dios, porque aunque Dios te ama, también disciplina. Mira, vamos rápidamente por último aquí a Hebreos 12. Muchos de
de la falsa doctrina acerca de la perdición de la salvación se debe a que no entienden esta parte de Hebreos 12. Vea, fíjense bien. Dios no te va a quitar la salvación si eres salvo. No te lo va a quitar. Pero ve lo que va a pasar. Hebreos 12:5. Le dice el escritor de Hebreos al pueblo judío: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor. Dice, no creas que la disciplina de Dios es ligerita. Mira, hermano, a los jovencitos, y a los mayorcitos, y a los viejitos también. Les digo esto: cuando uno dice a Dios es mucho amor y a lo mejor, ¿verdad? Si hago yo algo malo, me va a tratar suavecito, me va a venir y me va a decir: ay, mijito, no te preocupes, mira, todos pecan, todos hacen desobediencia. No es así, mi hermano. En la predicación vamos a ver cuántas cosas suceden porque desatendemos las cosas de Dios. Tu papá quizás te dé un cinturonazo, tu mamá te dé una buena arrastrada, dirían muchos una buena desgreñada, pero nada comparado con lo que Dios hace o puede hacer en tu vida. Y no porque porque no te ame o porque te haya dejado de amar. Dios nunca deja de amar al hombre y mucho menos deja de amar a sus hijos. Pero dice, no menosprecies la disciplina del Señor. Dice, no es nada comparado con lo que te puede hacer tu papá o tu mamá o la autoridad humana, nada de eso. Hace unos años fui a predicar a una familia y ya lo he dicho muchas veces esto. La hermana que estaba ahí, que dio su testimonio, tenía en ese momento como 45 años, ya tenía hijos y estaban ahí sus padres, de modo que estaban los abuelos, la mamá y los hijos de todos ellos. Y ella dio testimonio de que ella había conocido de Jesús a los 15 años. Había estado 1 o 2 años en la iglesia, pero después se casó en yugo desigual, es decir, con un inconverso. Primero fueron pleitos entre ellos, tuvieron hijos, después ella empezó a tomar, después empezó a drogarse, después entró a la prostitución. A los 18, 20 años ya era todo eso. Y después, durante 25 años, porque tenía apenas unos meses de haber regresado al redil, el Señor la había rescatado. 25 años, hermano, de andar rodando por el mundo, causando lástimas, dolores a sus padres, a sus hijos también, obviamente, a sus hermanos, a todos los que eran sus familiares les causó mucho dolor esta vida. Y dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Es decir, dice, aunque te castigue, mejor regresa a Él. Dios castiga, hermanos, sí castiga, sobre todo a sus hijos. Y dice, pero cuando seas reprendido por Él, no te alejes de Él. Por el contrario, si ves que hay una disciplina de parte de Él, al contrario, agárrate más de Él.
y ve y pídele perdón. Y luego dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Te va a disciplinar porque te ama y te va a azotar porque eres su hijo. Porque eres su hijo. Amén. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Ahora, aquí está diciendo, los padres tienen que disciplinar a los hijos, porque los aman. Y voy a decir algo que, lo voy a decir en el siguiente versículo, algo que les va a doler mucho a los hijos, pero también más a los padres. Vean qué dice. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Dice, si Dios no te castiga andando en desorden espiritual, en pecado espiritual, bueno, toda clase de pecado, dice, si no te disciplina, dices, ay, no, es que Dios no me toma mal que yo ande en adulterio, no me toma mal que yo ande de borracho, no me toma mal que yo ande de mentiroso, no me toma mal que yo mienta, no me toma mal que yo robe, que ande estafando. Dios anda contento conmigo. La escritura dice que si no te castiga Dios es que entonces no eres hijo. Que no eres hijo. Que nunca te ha tomado como hijo. Ahora, a los padres, y quiero que lo tomen muy en cuenta los papás, si no disciplinas a tus hijos, si no los castigas cuando deben de ser reprendidos, es que no amas a tus hijos y los estás tratando como si no fueran tuyos. Como si no fueran tuyos. Que fueran hijos de otro o de otra. Oye lo que te estoy diciendo, hermano. Por amor a tus hijos, los tienes que disciplinar y los tienes que reprender y si es necesario, si es la edad, azotar. Por amor a ellos. Amén. Porque son tus hijos. Amén. Vamos a ponernos de pie. Sí, Padre, en esta mañana en que tu pueblo se ha reunido delante del trono de su gracia, enséñanos, Señor, a ser padres, no consentidores, sino amorosos, no hijos ni padres permisivos, Señor, sino padres que aman a sus hijos a través de cuidarlos, de disciplinarlos y de azotarlos si es necesario. Padre, yo le doy gracias de todo esto porque sé que usted va a obrar en el corazón de cada uno de mis hermanos para darnos sabiduría de lo alto, para dirigir la vida de nuestros hijos y de nuestras hijas, porque son un regalo suyo. Padre, yo le doy las gracias de todo esto en el precioso nombre de Jesucristo. Amén.